noches, bienvenidas y bienvenidos al programa Rostros de la Trata. No olviden, que al terminar continuamos con el programa del licenciado Jorge Ambriz en respuestas. Justo cuando termina nuestro programa, sigue el licenciado Gaviño con su espacio. Pues bien, Rodri, ¿nos puedes ayudar con nuestra forma de contacto antes de presentar a nuestros invitados, invitada? Claro que sí, Leti. Buenas noches, nuestras formas de contacto son en Twitter, @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Y pues bueno, antes de cederle, ahora sí que de cederle el micrófono a Diana para que nos ayude a presentar. Yo presento a Diana, invitada y presentadora, pero ella también a su vez va a presentar al invitado. Les comento que el tema del día de hoy es un tema que en una invitación que nos hicieron a participar en la feria que InMujeres DF realizó con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Diana presentó ahí una conferencia que habla sobre la cosificación como base de la trata de personas, que forma parte de un trabajo que en conjunto ha elaborado con nuestro invitado también, pero este tema ya lo habían comentado ambos en el programa de radio la semana pasada, programa que han solicitado distintas personas que se posteen nuevamente o que se suba, mejor dicho, el podcast, porque les pareció muy interesante. De hecho, tuvimos ahí varios comentarios al momento de que se estaba grabando el programa, incluso unos de Seapit, que por ahí tenemos guardados para cuando Seapit pueda acompañarnos también. Lamentablemente no hemos podido, porque no tenemos ahorita con nosotras el material, no hemos podido subir ese material. Y entonces lo que estamos haciendo es presentar nuevamente ese programa. Es que iba a decir discurso, pero más que discurso es análisis que ustedes han realizado. Y bueno, también cabe decir que tenemos más de 2 peticiones en donde nos dicen, bueno, ¿y por qué no lo presentan también en el programa del jueves? Así es de que sus deseos son órdenes y aquí están. Diana Correa. Alfredo García. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas y a todos. Me da mucho gusto estar de regreso. Sí, porque aparte no habías venido. Así, además. Y bueno, hoy como comentaba Leti, el tema de cosificación, primero cosificación sexual el martes, es un trabajo que junto con Alfredo García, es mi compañero en el programa de doctorado, hemos estado trabajando para en su momento hicimos un capítulo para un libro y es algo de lo que pues les queremos comentar hoy y quizá alguna de las inquietudes que salieron después de que nos escucharon el martes, que además muchas gracias por habernos escuchado y por mandar sus preguntas. Bueno, quizá les podamos ahorita pues esclarecer un poco la situación, ¿no? Y entonces yo creo que para empezar, antes de llegar a... Perdón que te interrumpa, pero antes, ahora sí que de empezar con el tema en sí, ¿por qué, de dónde sales, de dónde surge esta idea de ambos, bueno, vamos a escribir sobre cosificación? El antecedente, por favor, del... Bien, bueno, primero que nada yo les agradezco mucho su invitación, también fue una experiencia muy gratificante la oportunidad que tuvimos en el radio y pues bueno, nuevamente es así para mí esto igual de satisfactorio. Bueno, en principio lo que tuvimos fue que en los caminos diferenciados que teníamos en nuestros temas de investigación en el doctorado, encontramos que había una coincidencia o un punto de encuentro entre el tema de la trata por una parte y en el caso de mi análisis que tiene que ver con una crítica y una revisión del sistema capitalista específicamente en su versión globalizada. Entonces, analizando el hecho de que hay una fuerte presencia del tema del mercado, del tema de la demanda, del tema de lo que tiene que ver con los clientes, digamos, en el ámbito del capitalismo en general, fue que quisimos hacer esta identificación de un tema o de una preocupación central para ambos, que fue el hecho de vincular la trata con una cuestión de demanda dentro de un sistema económico. Entonces así fue como surgió esta intención
y finalmente llegamos al punto de hacer tanto un trabajo de índole académico, como también un proyecto, digamos, de exposición de estas ideas, fueran foros como este o incluso también en foros escolares, ¿no? Sí, porque además lo que llama particularmente la atención, creo, es que se salga un poco del espacio meramente académico, que es donde ustedes han desarrollado este documento y donde muy probablemente ya lo habían presentado con anterioridad, pero que se salga de estos espacios académicos para poderlo acercar a población distinta de la exclusivamente especializada, ¿no? Pues es que yo creo, y es algo que hemos comentado aquí cuando vino Oscar, cuando vienen otras personas, yo creo que como academia sí tenemos un papel importante que hacer aquí, y qué mejor que este conocimiento que de alguna manera estamos produciendo o estamos revisando o estamos reflexionando, los temas sobre los que estamos reflexionando, podamos acercarlo a que se conozca, ¿no? O sea, que no nada más se quede en un libro o en una conferencia ¿sabes? En un lugar así y un oscuro. ejercicio personal para ustedes, Claro, ¿no? Casi. Claro, o sea, qué mejor que se pueda compartir. O sea, yo creo que es parte, es incluso, pues, de lo que hacemos aquí, ¿no? Prevenir. O sea, estamos previniendo también. Sí, porque si contemplamos que al final de cuentas, como estudiosos sociales, nuestro objeto de estudio fundamental es el entorno cotidiano, el entorno del día a día, los conflictos y retos que tiene nuestro mundo contemporáneo, pues lo mejor es precisamente compartir esos descubrimientos o esas inquietudes con el resto de la gente, ¿no? Ok, y entonces ahora sí, adentrándonos en el tema. Cosificación como base de trata de personas. Brevemente y en un esfuerzo de resumen, de parte suya, por supuesto, para quienes no han escuchado con anterioridad, que no escucharon ni la conferencia ni el programa anterior, a grandes rasgos, Diana, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de cosificación es cuando, ahorita en general, es cuando a una persona se le deja de ver como persona y se le ve como objeto. Y puede ser a toda la persona, o sea, toda la persona o partes de su cuerpo, que van a ser pues tal como objeto. Que eso en distintos momentos, en distintos programas también ya lo hemos comentado. Así es. Cuando hablábamos de la violencia simbólica, de la violencia cultural. Exactamente. Y ejemplos abundan de cosificación, lamentablemente ejemplos abundan en todos lados, ¿no, Rodri? En la calle, en la revista, en la tele, en el programa, en la novela, en la película. Sí, así es. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? ¿Qué se busca cambiar? Bueno, en principio, desde luego, el puro dar luz sobre este tipo de problemáticas ya es un avance, porque hay poco trabajo al respecto, en el sentido de ponerle tanta atención a la conexión entre el tema de una manifestación específica como es, por ejemplo, la trata, con un asunto teórico que venía estudiándose desde hace ya un buen tiempo. Porque el tema de la cosificación no es algo, el puro tema de la cosificación no es algo específicamente moderno. Ya había en la academia sociológica o incluso filosófica un análisis de esto del proceso de transformación de una persona en una cosa, ¿no? O de verlo como una cosa. Sin embargo, el intentar que esto también se vincule con un conflicto tan específico es lo que nos preocupó a nosotros para mostrar. Pero además también el hecho de la pretensión de una modificación de ciertas pautas o de colaborar en esta concientización acerca de este tipo de problemáticas es una de las cosas fundamentales, el tener conciencia de ello. Entonces, por eso es que esta preocupación o este trabajo tiene ese sentido, más que nada una cuestión de vislumbrar, poner el punto de atención en un asunto muy particular que no es muy visible. Ok, ¿y este trabajo dónde tienen planeado presentarlo o dónde lo han presentado? Bueno, el trabajo en sí, o sea, el texto como tal es parte de un libro que se va a publicar de parte de la cátedra de TEC de Monterrey UNESCO de Ética y Derechos Humanos. Y bueno, lo hemos, como mencionaba Leti al principio, lo platicamos de ello en el evento de Mujeres.
En el mismo TEC hemos tenido acercamientos con los alumnos, que muchos de ellos además son nuestros alumnos. Alfredo también da clases ahí, entonces ya nos conocían, más a él que a mí. Es que son los chiquitos, conocían más. Y bueno, finalmente vamos a presentar el trabajo en Berlín, en el Congreso de, ¿qué es? Sí, de la ILA, que es una asociación, digamos, de estudios sobre América Latina, y que en este caso tiene como tema específico el asunto del cuerpo y la violencia. Entonces, colaboramos con esta propuesta, que fue aceptada, y entonces por allá vamos a estar dando esta plática precisamente en Berlín. Bueno, y ahora sí ya tenemos el por qué lo hicieron, con quién lo han compartido, con quién lo quieren compartir, cuál es el objetivo, pero el resumen, ahora sí, breve, ¿de qué hablamos en este? ¿Cuál es el resumen de este esfuerzo? ¿Quieres empezar? Bueno, sí, en un principio, como preocupación fundamental, o para visibilizar el caso del asunto de la trata, para nosotros fue un interés fundamental identificar cuáles son las bases sociales y de la conciencia, de nuestra psicología como individuos y ciudadanos, que permiten que este tipo de fenómenos se presenten. ¿Cómo es que el hecho de reducir a acosa a una persona se convierta en un aspecto cotidiano, un aspecto del día a día? Y entonces pusimos atención en aquellos elementos de la vida diaria que tenemos constante contacto, como puede ser la cuestión de los mensajes de los medios de comunicación, los mensajes de la publicidad, que hablan o refieren, muestran una constante cosificación, en particular en sentido sexual, en este caso sobre todo de las mujeres. Y eso es una cosa que saliendo en el caminar, en la propia ciudad, o el prender la televisión, es algo demasiado evidente. Sí, es lo que decimos, en cualquier volteas y te lo encuentras en donde sea, ¿no? Y el problema es que a veces no hacemos la conexión de cómo ese tipo de situaciones que se normalizan se convierten en una especie de como caldo de base cultivo fundamental de aspectos ya que son un problema social muy grave. No ligamos, o sea, que parte de lo que está detrás de que exista algo como la trata de personas en general, no nada más explotación sexual, en general, está esto, ¿no? O sea, el tener a la persona como objeto. Después de eso ya con la explotación sexual, entonces es además la cosificación sexual, ¿no? No nada más como objeto, sino como objeto sexual. Y me parece que se llega a muchos extremos con esto. Ahora en la semana, si no lo han leído, sugiero que lo lean, pero bueno, escribí por ahí algo en un artículo. A mí me llama mucho la atención, y lo mencionaba yo ahí, me llama mucho la atención, y la verdad es que también me da mucho coraje y mucha tristeza, ver cómo, ahorita que comentabas, Alfredo, vemos aquí la imagen de una mujer que además debe de tener determinadas características físicas, tiene el tacón incaminable, el tacón de 15 centímetros de altura, la media, la minifalda, el escote, etcétera. Ok, perfecto, aquí. Y no lo ligamos con un fenómeno de explotación sexual. Lo normalizamos. Y siguiente acto, tenemos noticias en periódicos, pero aparte periódicos serios, no serios, más serios, menos serios, de risa, de llanto, de lo que quieras, en donde la noticia, las letras es tamaño 8, se rescatan a 10 víctimas de trata y lo tengo que decir, es en Puebla, porque acabo de leer la noticia ahora el lunes, me parece. 10 víctimas, 4, no, eran menos de 10. Pero bueno, la letrita de este tamaño. Y luego una foto tremendamente grande. Bueno, el cuerpo de la nota son 3 párrafos. Pero aparte 3 párrafos de 3 líneas cada uno. La foto tremendamente grande en donde se ve la espalda de una mujer que se está prácticamente quitando ya el brasier frente a un hombre, una escena con un alto contenido sexual, pero lo que en primer plano tú vislumbras, o lo que tú ves claramente, mejor dicho, es a la mujer. Sí. Pregunta, eso está padre como para que anuncien ropa interior. ¿Por qué lo tienen que utilizar
para hablar sobre una nota en donde lo que están diciendo es que rescataron a víctimas de explotación sexual. Pero si te pones a revisar el resto de noticias que están relacionadas con el tema, en realidad son las fotografías que más se utilizan. Claro. Sí. Si no, es la minifalda con el tacón. Todo lo que vemos acá en distintos medios de comunicación, también lo vemos acá plasmado en donde se informa de rescate de víctimas. Sí, es que hay una conexión continua, digamos, o que da continuidad a esta tendencia psicológica dominante que habla del hecho de lo visual como algo fundamental, pero lo visual erotizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto el anuncio de lencería, sea donde sea, en la calle o en la tele, como la nota que refieres, tiene un fundamento, un sustrato semejante, o es incluso el mismo. Es decir, apela al hecho de llamar la atención por la vía de lo que psicológicamente ya tenemos adherido, que además es la cuestión no nada más de la explotación de estas personas, sino también la explotación de los modelos de belleza imperantes. Claro. Entonces, ¿qué implica? Que yo lo que empiezo a identificar como aquello deseable de ser visto, tiene que ver con lo que desde pequeño estoy aprendiendo. Y si tomamos en consideración que los medios de comunicación o incluso la propia familia nos fomenta ciertos esquemas de lo que es lo deseable, lo que es atractivo, entonces nosotros inconscientemente vamos asumiendo que eso es así. Por eso, aun cuando nosotros teorizamos acerca de estos temas, es muy difícil que nos deshagamos de esas figuras. Claro. ¿No? Porque es como si de pronto yo dijera, entonces me van a dejar de gustar las artistas que me han gustado solo porque estoy teorizando acerca de ese tema. Entonces, por eso es que hay esto, ¿no? Esta continuidad de figuras, de representaciones mentales que refieren una estética completamente erotizada, porque al final de cuentas es parte de un mercado también. Entonces, si yo soy parte de un periódico y que quiero promover que mi nota sea consumida, pues voy a ponerle algo que haga atractivo para la persona y que lo pueda leer, lo quiera leer, aunque sean pocas palabras, ¿no? Sí, no, cero contenido, ¿eh? La Sí, verdad sí, es pero que eso cero al final contenido. no importa, otra vez estamos, y yo creo que más y más nos vamos haciendo más visuales. Y entonces todo lo que tenemos que ver, o sea, las infografías, por ejemplo, por eso es que han claro. estado, o sea, cada vez nos informamos más con unas infografías y es más fácil porque ya la información está digerida, está bonita, está en colores y ya. Y entonces así vamos entendiendo y así vamos entendiendo el resto de nuestra realidad. Cuando sale, ahora que hablábamos con nuestros alumnos que les comentaba, la primera imagen que nosotros les ponemos es una, que les pusimos ese día, es una del atleta Oscar Pistorius, cuando mata a su, cuando mató a su novia, y entonces en la portada del periódico sale Oscar Pistorius en su uniforme de Sudáfrica corriendo, y en la otra sale la novia. Pero Oscar de este tamañito. Sí, de este tamañito, Riva Stenkamp sale un poquito más grande, o sea, casi cubriendo la totalidad de la página, en un bikini. Y entonces acá dice que recibió 3 disparos o algo así, ¿no? No, 3 disparos y luego silencio. Gritos y silencio. Gritos y luego silencio. Entonces, cuando nosotros les enseñamos eso, era o sea, punto número 1, estamos hablando de una mujer que la acaban de matar, ¿no? Sí, que fue asesinada. Que fue asesinada. Y sea como sea, si culpable o no, fue asesinada. Una chica que además, pues es lo que decíamos ese día, ¿no? O sea, pues Riva Stenkamp seguramente no andaba en bikini todo el tiempo. Claro. Digo, quizá cuando iba de vacaciones o en la playa, está en Sudáfrica, pues la playa le queda ahí al ladito, pero pues no andaba en bikini todo el tiempo, ¿no? Pero es, ¿cómo te la vendo? Así. O sea, no es lo mismo que yo ponga a Oscar Pistorius grandotote y una foto de esta chica en un vestido, acá no pequeño, resulta igual de no va a atractivo. vender lo mismo, ¿no? O sea, sí me parece que y lo tenemos otra vez, y ya es algo que hemos comentado, lo tenemos muy normalizado. Sumamente normalizado y además incluso en algunos espacios, si lo manejas o haces el análisis que se está haciendo, por ejemplo, ahorita aquí, es bueno, pero también tenemos derecho a ver eso. Tenemos derecho a ver un cuerpo de un hombre o de una mujer tan bello como se pueda mostrar. Sí, claro, yo creo que no se trata de no verlo, no se trata de no mostrarlo, sino que se trata desde qué postura y con qué intención lo estamos haciendo, ¿no? Sí.
Porque en efecto, como buena parte de los fenómenos sociales, no se trata de que los asuntos sean un problema en sí mismos o que sean valorativamente malos desde un principio, sino cuáles son las consecuencias, cuáles son las conexiones con otros elementos de la realidad social que tienen en sí. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, es que a mí me gusta ver a mi pareja guapa, arreglada o arreglado, sea el caso. Y sí, o sea, está bien. El problema no es eso, sino el problema viene cuando ese elemento atractivo o visual se convierte en la totalidad de la persona. Y nos parece que solo por la vía de ese elemento es donde existe su valor. ¿Eso qué implica? Es una cuestión donde lo concreto, lo material, está negando o está superando el reconocimiento de dignidad de persona. Ya. Y ahí entra el tema de autocosificación, que lo comentábamos también el martes. Es un tema que ha sido muy polémico, incluso cuando hemos presentado esto con nuestros pares, porque autocosificarse es bueno, tú para mí vales por cómo te ves. Y autocosificarse es cuando yo digo, yo valgo por cómo me veo. Lo puedes hacer de manera consciente o inconsciente, ¿no? Ahora, a nosotros nos han comentado, y una de las críticas que nos han hecho a esto es de, bueno, es que yo me he visto así porque a mí me gusta vestirme así, ¿no? O sea, yo uso una minifalda súper cortita porque así es como a mí me gusta vestirme, ¿no? Nada tiene que ver con cómo alguien más me ve, etcétera, etcétera. Y eso es autocosificarse también. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente tú estás haciendo algo para complacer algo más, porque ya te diste cuenta que cuando traes esa falda cortita, te van a dar el paso, por ejemplo. O te van a decir, ay, qué bonita, te compro un café. Eso es autocosificación. Sí, porque incluso el hecho de que uno experimente una satisfacción por un hecho como ese, no implica entonces que no tenga consecuencias vinculadas. Por ejemplo, el hecho de autocosificarse, que supone, dice, bueno, yo me siento bien llamando la atención de las miradas de otros o de otras, pero eso no significa que no haya problemas por el hecho de que la sociedad tiene demasiado introyectada o metida en la conciencia el que las personas valen por cómo se ven. Entonces, y de hecho hay no nada más hay frases que lo respaldan. La primera impresión es la que cuenta. Tienes, no sé si son 30 segundos o no sé cuántos para causar una buena impresión, una buena imagen. Cómo te ven, te tratan. Si quieres, no sé, hay una que es, si quieres aspirar a rey, vístete como rey. Ajá. O las variantes, si quieres ser directora general de Vístete como lo que tal, vístete y siéntete. O sea, simula y aparenta y demuestra que eres eso que pretendes ser. No importa que tengas el conocimiento, la capacidad, la habilidad, el interés. Eso ya pasa a un sexto plano, un sexto lugar, ¿no? Así es. Y bueno, por eso ahorita lo que comentaba Alfredo, o sea, es el que nosotros lo sintamos, el que lo hagamos de manera consciente o no, no implica, y yo creo que eso sí es algo que hemos querido dejar muy claro, no implica que digamos, o sea, nada es que está mal y está bien, o sea, yo creo que nos estamos tratando de alejar el de ponerle bien o mal, y la idea es hacer una reflexión, en qué estamos nosotros, cómo nosotros estamos metidos en este proceso, y por otro lado es qué podemos hacer para, además de que ya creamos conciencia, bueno, ¿qué puedo hacer yo para, pues no sé si detenerlo, aplazarlo, moverlo un poco o empezar a cambiar las cosas en realidad? O sea, hemos en muchas ocasiones dicho, bueno, pues es que si nos quedamos en es bueno y es malo, pues no vamos a llegar a ningún lado. Sí, no, ahí no se avanza. No se hace nada. Pero sí tratar de crear conciencia de que todos nosotros pensemos en, bueno, ¿qué hago yo en mi vida diaria que me está cosificando? ¿Cómo cosifico a los otros y a las otras? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, ya lo tomamos como, pues ya, así es, ¿y qué puedo hacer para cambiar las cosas? Ahorita que están comentando lo de la autocosificación, sí me gustaría que, independientemente de la polémica que se genere en otros espacios, no sé si aquí se genera alguna, pero sí me gustaría que se abundara un poco más en esto, porque me viene a la mente, híjole, muchos ejemplos de comentarios de personas
que expresan esa libertad que se tiene de vestirse como, como y dicho de la mejor manera, como se te dé la gana, Claro. como sea tu voluntad de hacerlo, y sin que eso implique necesariamente que se quiera llamar la atención, que se quiera obtener algo a cambio de cómo luzco. Pero me parece que hay como una línea muy fina, ¿no? Porque sí, y ahorita estaba pensando, cuando estaban comentando ustedes, puedo yo decir, bueno, mañana me voy a poner una falda de 30 centímetros de largo, punto, hasta donde llegue, me da lo mismo, me la pongo. Pues sí, pero la gente no es ciega. Y habrá al menos una persona que diga, bueno, muchas gracias por haberte puesto esta falda, porque me gusta cómo te ves, porque me recuerdas a, o porque quiero tal, o no sé, por lo que sea. Aun cuando de manera real, sincera, en realidad yo me pongo una falda de 30 centímetros, nada más porque quiero, aún en ese caso, ¿podríamos hablar de que de manera inconsciente me autocosifico? Sí, porque hay una situación. Algo que tenemos que plantear es que si yo me voy a poner una falda, en el caso de que así fuera, tiene que ver con una exigencia exterior. Es decir, no es una moda que yo estoy inventando, sino que es una pauta de lo que debe ser sensual o de lo que debe ser eróticamente deseable, pero porque lo impuso una sociedad y una cultura y una historia. Es decir, no es una cuestión de total libertad en realidad, porque estamos hablando que estamos cumpliendo con ciertos patrones de exigencia, y en este caso de una exigencia de una sociedad que es patriarcal, pero además patriarcal que le da gran valor al hecho de cómo te ves en sentido erótico, porque a final de cuentas quienes más representan esa posibilidad de erotización son las mujeres. Digo, al margen de que las sociedades funcionan de diferentes formas en cuanto a su avance de equidad de género. Pero sí, es lo que decía hace rato, ¿no? Hay una cuestión de que aun cuando nosotros estemos ejerciendo un acto de libertad, eso no implica que estemos negando el hecho de lo que ocurre en el mundo exterior, que tiene que ver con cómo funciona. Bueno, funciona de manera cosificada. Es lo mismo que el hecho de promover una actitud de que a mí me gustan películas de violencia. Bueno, pues es porque entonces también existe un mercado y una promoción de productos de ese tipo, que está acostumbrado al hecho de que eso sea algo cotidiano. Algo Claro, parecido pasa. las minifaldas existen porque a final de cuentas Ya, cubren una expectativa de lo que se supone que debe ser una mujer sensual, atractiva, etcétera. Ahora vamos a ponerlo del otro lado, para aquellas mujeres que están cubiertas completamente. También, porque hay que tapar lo que importa, ¿no? Y lo que importa es todo el aparato reproductor de la mujer que va a servir para que yo tenga hijos. O sea, no es la mujer, es esa parte. Lo demás, bueno, que no se le vea el tobillo y que no se le vea, ¿no? Pero hay que cubrir eso. Entonces, ¿cuál sería el punto en el que realmente actúas y en este caso te vistes por Con ti? libertad. O sea, Sí, desde luego, como decías, es una línea muy difícil de definir. Sin embargo, tiene que ver con una cuestión de cómo ejecuto yo el acto de libertad. Es decir, qué tanto estoy dispuesto yo a cumplir con ciertos parámetros, porque también no es lo mismo lo que me están exigiendo en un ámbito, por ejemplo, de una comunidad de empresarios, donde si yo soy secretaria tengo que llegar de cierta manera. Entonces, ¿qué estoy yo dispuesta como secretaria a tener de atuendo, sabiendo a dónde me estoy dirigiendo? Es como, por ejemplo, el hecho de las personas que dicen, bueno, yo quiero ser un alto ejecutivo donde mi imagen sea muy importante. Pues entonces tienes que estar consciente de que si tú vas y te tatúas, por ejemplo, va a ser un problema para ese medio. Entonces, aquí lo importante es identificar con qué tipo de ámbito o en qué tipo de contexto me quiero yo desarrollar. Si estoy en la idea de que lo más importante de mi vida tiene que ver con cómo me veo y qué tan sensual me presento, entonces significa que estoy cumpliendo las expectativas de cierto tipo de sociedad que no es muy consciente del proceso que llevó a que el cuerpo sea tan importante.
Entonces, es un hecho de que no se puede decir, bueno, aquí está el momento de los atuendos que son correctos y estos no, sino cómo los estoy yo ejecutando o llevando a mi propia persona, más que nada. Sí, porque hay desde luego un grado de importante de cierto relativismo, pero eso no significa que no podamos identificar las problemáticas sociales de algo que se vuelve ya una cuestión de conciencia automatizada. Eso te digo, el seguir pensando o el identificarnos con una sociedad en la que lo más importante es cómo te ves, lo más importante es cómo te vistes, y así, es más, así tratamos a las personas, ¿no? Porque no es nada más que digamos, bueno, pues así pasa y así yo me comporto, además así yo trato al otro o a la otra. Entonces, el tener conciencia de ello, bueno, de alguna manera, pues es algo que nosotros tratamos de hacer, es de alguna manera dar uno o dos pasos atrás, ¿no? O sea, estar conscientes de que esto está sucediendo y en nuestro actuar tratar de, pues obviamente, no, como decía Alfredo, no nos podemos salir de eso, pues finalmente vivimos en una sociedad, por más que teoricemos y así fuiste educada y educado y todo. Claro, entonces y nos tenemos que desarrollar en un cierto ámbito y hay exigencias y demás, pero bueno, de alguna manera al menos tener conciencia de en qué estamos participando y tratar de pues, no sé, hacer que no sea tanto que no sea tan inconsciente, que nuestros actos no sean tan inconscientes, ¿no? Porque ahorita que tú decías, Diana, dar un paso atrás, 2, 3, los que sean necesarios, yo creo que es muy válido y bastante sano, justo para eso, para no movernos en masa, no actuar en masa, no dejarnos llevar por la inercia de como Madonna trae tal cosa o como whatever, fulano, mengano, sutana, perengano, se cortaron, se vistieron, se pusieron, se quitaron, se subieron. Entonces, ese es el modelo bonito para que yo valga como persona. Como tú no lo y como yo no lo traigo, entonces a mí no me hablas. Y entonces, a mí nadie me voltea a ver, o no me toman en cuenta, o no tal. Así es. Y me parece que también el dar estos pasos hacia atrás nos permite analizarnos desde otra postura y valorarnos desde otros. Vamos, somos mucho más que un cuerpo. Sí, nuestro cuerpo es una parte de lo que nos conforma como seres humanos, pero no es todo, ¿no? Sí, porque nos permite identificar no nada más en nosotros, sino en las otras personas, la realidad de humanidad que existe en ellas. Claro. Más allá del hecho de las apariencias materiales. Porque evidentemente la cuestión de las ideas, del valor de la persona en cuanto a su contenido mental, tiene que ver con algo que no es palpable. Y eso tendría que ser algo muy importante, porque al final de cuentas, la dignidad se fundamenta en eso. Sí. En el hecho de lo que tenemos nosotros en nuestro interior, aunque se oiga un poco romántico, digamos, pero sí tiene que ver con eso. No nada más ideas, sino también sentimientos. No es nada más lo que está aquí afuera. Y pues bueno, antes de irnos, sí quería hacerles una pregunta que fue parte de las preguntas. No encontré todas las demás, perdón. Pero, ¿los tratantes cosifican? Todos cosificamos. Claro que los hay grados. Ahora sí que hay niveles, ¿no? Hay niveles, sí. Pero hay niveles. Al final sí. Nos autocosificamos, cosificamos. Sí, es que ahorita la verdad es que sí fue como una revelación para mí un poco el asunto de la autocosificación, analizado así de manera muy clara, muy objetiva y bien detalladita, porque claro, en realidad sí lo hacemos de manera inconsciente. Sí, claro. Creo que nos guste o no el término, lo aceptemos o no, lo defendamos o no, asumamos esa postura o no, pero me parece que todas y todos cosificamos. Entonces, partiendo de eso, bueno, nos autocosificamos, perdón, partiendo de eso, bueno, de ahí para el resto, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque se refleja eso en prácticamente todas las áreas de la vida. Un ejemplo parecido vienen, por ejemplo, ahorita este evento deportivo del Mundial. A mí me gusta el deporte, me gusta el fútbol, pero ni modo que no me dé cuenta que esto también es una cuestión de todo un negocio que genera millones y muchas veces de un muy dudoso origen. Entonces, eso es lo que hay que identificar, la diferencia entre que
algo sea para mí consumible, algo que me guste, y otra es que se convierta en la totalidad de mi vida. Entonces, sí, en el caso, volviendo a la pregunta que hace, la cuestión del tratante que cosifica, evidentemente este es uno de los mejores ejemplos, o más desnudos ejemplos, y no nada más es en la cuestión sexual, de cómo un individuo, una persona es reducida a cosa. A mercancía. A mercancía, porque que pasen más fácilmente personas para estar en lugares donde se ejerce trabajo sexual en otros países, y no puedan pasar, por ejemplo, quienes buscan trabajo. Sí, claro. Es algo evidente de que nos muestra cómo la persona ya no nada más está tratada como objeto por el tratante, sino también por un sistema que lo está permitiendo. Exactamente. Claro. Como mercancía. Yo no había hecho, fíjate, yo no había hecho ese análisis, pero son mercancías, claro. O sea, es más fácil que pases como víctima de trata. Como víctima de trata, así es. A que pases como persona con situación migratoria irregular para conseguir un trabajo. Así es. Y es más fácil que te regresen. Además, por supuesto, con situación migratoria irregular en 3 días. Sí, y ya estás de vuelta. Y como víctima de trata, híjole, es que no la encontramos. Así es. ¿Dónde dijo que estaba? Así es. Sí, porque aparte está más invisibilizado, ¿no? Sí, por supuesto. No, pero ya siendo un poco muy crítica, Chihuahua, ¿cómo es posible que sí puedas tener bien identificados a los que entran con o sin papeles, como generalmente se dice, pero no puedes hacer un esfuerzo triple por identificar unas víctimas? Así es. Sí. Por buscarlas, encontrarlas e identificarlas. Y bueno, por último, tengo que hacer la pregunta, aunque suene un poco ingenua, pero además de dar 2 pasos atrás, ¿alguna otra recomendación, sugerencia que a la que ustedes hayan llegado en algún momento de su análisis? No creo tanto para no cosificar, sino para hacer, para tener actos y actitudes, sobre todo más conscientes. Sí. La labor de conciencia, recordemos que incluso esto históricamente se puede ver, en los avances ciudadanos van precisamente por el lado de la exigencia de la propia población sobre todo. Es decir, muchas veces la clase política se ha movido a partir de una exigencia previa. Entonces, algo fundamental es el hecho de que los activismos, como lo que ustedes representan, sigan reproduciendo sus objetivos, sigan reproduciendo sus preocupaciones, porque esa es la pauta de la conciencia necesaria para el cambio, incluso por la vía del Estado. Entonces, aunque pueda parecer que damos pocos pasos o pocos seguros. Avances, sí, pues son seguros, porque al final de cuentas no podemos tener un activismo si no hacemos que la gente se preocupe de que eso es una problemática. Que se dé cuenta que existe. Entonces, en definitiva, la labor de activismos es fundamental en este trabajo, porque al final de cuentas podemos ahora ya salir al día a día en la calle a darnos cuenta con mayor claridad de cuáles son los elementos del espacio visual donde esto ocurre. Y entonces exigir, porque ya ha habido campañas que a partir de una expresión de cosificación extrema o de inequidad de género muy marcada, se retira eso porque la población lo exige, ¿no? Entonces por ahí podemos irnos identificando o trabajando. ¿Creen que se pueda vivir una libre total, o ya es parte de de la sociedad? Pues yo creo que por un lado quizá tú podrías hacer un esfuerzo realmente titánico por no cosificar, pero tú sigues siendo cosificado. Porque vives en una sociedad y vives en una sociedad donde te cosifican. Y a lo mejor con un pensamiento un poco más optimista, podemos ahorita empezar e ir construyendo para que en unos años, no sé cuántos, no me atrevo a decir una cantidad porque podría decir. No, y aunque fueran los que sean, pero irlo construyendo. Lo que comenta Alfredo, o sea, el hecho, y yo creo que es algo que hemos querido dejarle a las personas que nos han escuchado y a quienes hoy nos ven, que el simple hecho de darnos cuenta que existe esto alrededor de nosotros ya es un paso. Es un paso. O sea, el decir no está bien que X marca ponga este tipo de anuncios es un paso, o que X televisora tenga este tipo de programas es un paso. Es un paso. O sea, hemos hablado nosotros aquí de la campaña de Not Buying It, que ahora en México es no lo compramos, el gatito no lo compramos, y ese tipo de esfuerzos
ese tipo de esfuerzos son, como decía, pero quizá los vemos como muy, muy pequeños, o bueno, pues es que yo O que un voy a tanto cambiar. aislados, pero Claro. al final de cuentas suman. Así es, así es. Perfecto, bueno, pues la verdad es que muchas gracias, Diana, Alfredo. A mí en lo personal este tema me interesa mucho y creo que se puede analizar desde distintos puntos de vista, Sí. ¿no? Y bueno, para las personas, ahora sí que así lo pidieron, aquí ya les pudimos y afortunadamente ustedes tenían el tiempo y siempre la disposición, cosa que agradecemos. Pudimos tener aquí a nuestro invitado e invitada, invitada hoy en papel de invitada, Ah. Sí. hoy, Sí, hoy en papel de invitada, sí, que nos abandonó un poco, pero bueno, Reclamando. no es que yo reclame, ¿verdad? Pero bueno, ya les comunicaremos si la semana próxima hay o no programa, es Jueves Santo, así es de que ya lo guardar. revisaremos e informaremos en su oportunidad. Si no, como quiera, en Semana de Pascua aquí estaremos de regreso. No olviden, si por ahí escucharon un murmullo hace unos 5 minutos, es el licenciado Jorge Aviñón Briz, que ya está aquí en el estudio. A continuación sigue su programa de respuestas, pero antes, Rodri, ¿cuáles son sus formas de contacto? Formas de contacto en Twitter, @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Diana, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Alfredo, Gracias por su invitación. no Carmen. pude estar el martes pasado, pero ahora sí, muchas gracias por ambos, ambas presentaciones y pues bueno, espero que en algún otro momento, me parece que sería bueno si viene gente de CEAPIT que nos pudieras que acompañar vinieran. otra vez, porque ellos en particular tenían por ahí algunos comentarios que me parece conveniente que se retomen. Y pues, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden sintonizarnos, si no el próximo jueves, al siguiente. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. Bye.